Hola, bienvenidos. Queremos agradecerles la invitación. Mi nombre es Paula Tatiana Díaz Mi nombre es Angie Camila Cuervo. y vamos a hablarles acerca de nuestro proyecto de investigación que tiene como nombre Evaluación del potencial bioquímico de la cogestión alga-bacteria con sustrato de residuos cítricos. Introducción. La era de la industrialización ha generado que la población mundial exija cada vez más nuevos productos y aumenten los niveles de producción en las industrias, generando cada vez mayores cantidades de residuos. La mayoría de los residuos generados en el sector industrial pueden ser valorizados como materias primas. El crecimiento de las poblaciones en las ciudades ha generado una descarga indiscriminada del agua residual a fuentes hídricas, generando una contaminación ecológica y posibles problemas en la salud pública. Existen diversas técnicas para el tratamiento de agua residual con producción de fuentes de energía y utilización de residuos orgánicos como lo son los tratamientos biológicos anaerobios. Existe también la posibilidad de tratar más de 2 compuestos orgánicos en la digestión anaerobia con la intención de aumentar este rendimiento metanogénico. Dentro de las alternativas de los sustratos para la digestión anaerobia se consideran las microalgas, ya que producen una biomasa rica en proteínas, carbohidratos, aceites naturales que son fundamentales para la producción de biogás. Es decir, este proyecto está orientado al análisis de la codigestión anaerobia de sustrato cítrico y biomasa microalgal para el tratamiento de agua residual no doméstica y generación de biogás en la digestión anaerobia. Pretende la determinación del potencial bioquímico de metano empleando reactores por lotes con diferentes proporciones de mezclas de sustratos con el fin de indicar el rendimiento de producción de biogás más eficiente en el proceso de codigestión. Planteamiento del problema. Con el desarrollo de agroindustrias a nivel mundial han surgido problemáticas como el aumento de los residuos orgánicos a disponer, por lo que se sugieren tecnologías de valorización energética en términos de sostenibilidad, que resulta ventajosa debido a una mejora en el balance energético como consecuencia de la obtención de biogás. Colombia es un país en vía de desarrollo que busca aumentar su producción de energía limpia a partir de fuentes renovables y mejorar las prácticas de manejo de residuos sólidos. La digestión anaerobia es una opción para el aprovechamiento de residuos orgánicos debido a su aplicabilidad en el control de diferentes fuentes de residuos. Es un proceso de biodegradabilidad a partir de microorganismos en ausencia de oxígeno, en este caso las microalgas. Las microalgas son un potencial como materia prima adecuada para la producción de biogás, pero presentan un problema y es su baja relación carbono-nitrógeno, que son dos elementos esenciales para la nutrición de las microalgas. Generalmente, en las microalgas sucede que hay mayor concentración de nitrógeno que de carbono, el cual se transforma en amoníaco y produce la toxicidad del medio. Por esto se debe agregar un material rico en carbono para equilibrar esta relación. Objetivos. Objetivo general. Evaluar el potencial bioquímico de metano como producto de la codigestión anaerobia de sustrato cítrico con microalgas. Como objetivos específicos tenemos evaluar el crecimiento del sustrato de microalgas, determinar la producción de metano en la codigestión anaerobia de microalgas y sustrato cítrico y por último valorar la proporción de sustratos basado en la producción teórica de metano. Marco teórico referencial. Microalgas. Las células de microalgas son organismos liberadores de oxígeno de rápido crecimiento y fotosintéticos que aparecen en muchas formas y tamaños. Una de las especies de microalgas más comunes mencionadas en el tratamiento de aguas residuales municipales es Chlorella vulgaris. El crecimiento eficiente de las microalgas en las aguas residuales depende del pH y la temperatura de las aguas residuales, la concentración de nutrientes esenciales, incluidos nitrógeno, fósforo y carbono orgánico, y la disponibilidad de luz, oxígeno y dióxido de carbono. Cítricos. Los cítricos están entre los frutales más importantes a nivel mundial. Según la Asociación Hortifrutícola de Colombia, para el año 2018, Brasil, China e India eran los países con mayor producción de cultivo cítrico de la última década, representando el 48%, y Colombia representaba el 1% de la producción total mundial. En los últimos años, los cultivos de cítricos en Colombia han tenido un desarrollo en comparación a los cultivos tradicionales del país. Los cítricos están constituidos principalmente de 80-85% agua y de 12 a 15% de sólidos totales. Sus residuos están compuestos generalmente de agua, azúcares, pectina, fibra, ácidos orgánicos, minerales, flavonoides, vitaminas que pueden ser aprovechados en la digestión anaerobia. Digestión anaerobia. El proceso de digestión anaeróbica implica la degradación de moléculas orgánicas complejas, proteínas, carbohidratos y grasas, en metano y dióxido de carbono.
Como pueden ver en la imagen, el primer paso de la degradación es la hidrólisis, en la cual los carbohidratos, grasas y proteínas se degradan a ácidos grasos, aminoácidos, azúcares y alcoholes. Los siguientes dos pasos se denominan fermentación o acidogénesis y oxidación anaeróbica o acetogénesis. En la acidogénesis, los aminoácidos, los ácidos grasos y el azúcar se fermentan aún más en moléculas más pequeñas como ácidos grasos y alcoholes. En la citogénesis, estas moléculas se convierten en ácido acético, dióxido de carbono e hidrógeno. El último paso se llama metanogénesis y es donde se produce el biogás y el dióxido de carbono. Codigestión de microalgas. Las microalgas son un sustrato prometedor para la producción de biogás, ya que pueden fijar dióxido de carbono y aumentar la producción de biomasa. Generalmente tienen una baja relación carbono-nitrógeno, lo que conduce a una inhibición de amoníaco si se digieren sin un sustrato. Schaut, para el 2013, utilizó ensilaje de maíz con microalgas para optimizar la relación carbono-nitrógeno, mostrando una influencia positiva en la estabilidad del proceso. Wang, en el 2013, propuso también codigerir residuos de lodos activados con microalgas, mejorando el rendimiento de biogás en un 79% a comparación de una monodigestión de un 41% de algas. Según las revisiones bibliográficas, no se encuentran estudios relacionados con la digestión anaerobia de microalgas y sustrato de frutas. Por lo tanto, los sustratos encontrados están relacionados con comida, residuos de paja, de papa y de maíz. Las investigaciones permiten observar que las condiciones de los procesos son mesofílicas y que la producción de metano y la remoción de sólidos volátiles están condicionadas al tipo de sustrato y a las condiciones de operación. Métodos analíticos. Los sólidos suspendidos totales, volátiles y fijos se determinaron por el método gravimétrico. La demanda química de oxígeno y nitrógeno amoniacal se determinaron por medio de kits analíticos. Ácidos grasos volátiles se determinó a partir de una titulación de 2 puntos basados en un artículo, un método modificado de titulación de 2 puntos para la determinación de ácidos grasos volátiles en sistema anaerobio. Carbohidratos, proteínas y lípidos se emplearon métodos analíticos basados en los métodos normalizados de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, métodos estándar para el examen de agua y agua residual versión 2005. La metodología de este proyecto la realizamos en 3 etapas. La primera etapa, que es el crecimiento de biomasa de microalgas en aguas residuales. Para obtener una producción considerable de biomasa es importante utilizar un medio que contenga todos los nutrientes básicos y un sistema de cultivo eficiente. Por esto, la biomasa microalgal utilizada en este estudio se cultivó en una serie de reactores piloto, como pueden ver en la imagen, 3 reactores de sistema continuo, usando como inóculo agua residual sintética, 10% de agua residual no doméstica proveniente de la Universidad Católica de Manizales y 90% de agua residual sintética previamente fabricada. El agua sintética contiene micronutrientes, que son aquellos que las microalgas necesitan en pequeñas cantidades, como sulfato de cobre, sulfato de manganeso, cloruro de zinc, y macronutrientes, que son los que suministran la mayor parte de la energía, como la leche en polvo, la peptona, levadura, entre otros. También se hizo uso de 2 lámparas que iluminaban los reactores continuamente, ya que la luz es el nutriente que proporciona la energía a las microalgas para que puedan llevar a cabo la generación de nueva biomasa y es por tanto el motor de crecimiento. Inóculo. Es de gran importancia encontrar un inóculo adecuado que contenga microorganismos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de digestión. La aclimatación del lodo consiste en que las bacterias recuperen esa actividad biológica, manteniendo el lodo a una temperatura estable y una agitación constante, con el fin de obtener un inóculo endógeno que no represente producción de biogás en la prueba de digestión. Esto proporciona también una comunidad microbiana altamente diversa capaz de digerir grandes cantidades de moléculas orgánicas. Teniendo en cuenta que uno de los inóculos con mayor disponibilidad en el país son los lodos anaerobios procedentes de las plantas de tratamiento de agua residual, la aclimatación del lodo se realizó con un digestor anaerobio de vidrio y volumen de 600 mililitros provenientes de la planta de tratamiento de una industria de café en Chinchiná. El tiempo de retención hidráulico fue de 20 días con una temperatura de 44 grados Celsius. Tercera etapa. Uno de los objetivos específicos es valorar la proporción de sustratos basado en la producción teórica de metano. Por esto se realizó el montaje en 18 botellas de vidrio que se llenaron con el lodo tratado en el digestor anaerobio y diferentes proporciones de microalgas y cítricos. Luego se selló de forma que no ingresara oxígeno para convertir el medio en anaerobio. Luego proceder con las respectivas mediciones cada día. La medición de metano se realiza a partir del método volumétrico de probeta invertida,
donde se perfora el tapón de goma de las botellas para que el biogás pase por la manguera hacia un recipiente con solución de hidróxido de sodio 2 molar y medir solamente la producción de metano. Resultados. Análisis de microalgas y cítricos. Contenido de lípidos, proteínas y carbohidratos. La biomasa de microalgas es una fuente emergente que ofrece una alternativa para la codigestión con sustratos ricos en carbono. Por lo tanto, la codigestión anaeróbica de microalgas y cítricos puede funcionar mejor que los rendimientos individuales de monodigestión anaeróbica. Como pueden observar en la tabla 1 se encuentra la cantidad de lípidos, carbohidratos y proteínas de microalgas y cítricos, en este caso la naranja. Una forma de calcular la producción de metano de manera teórica con el contenido de porcentaje de sólidos totales, es decir, los lípidos, carbohidratos y proteínas, es mediante la ecuación de Buswell, que es la que observan en la parte inferior derecha, teniendo en cuenta los siguientes valores realizados por estudios de Moller, que es la que pueden observar en la tabla 2. Sólidos suspendidos totales y densidad óptica. Con los datos de densidad óptica se obtiene la curva de crecimiento de biomasa, graficando los valores obtenidos por la ecuación que está en la parte derecha, determinando una curva de calibración de densidad óptica y sólidos suspendidos totales. Se evidencia el crecimiento de microalgas en el primer mes, ya que se hacían mediciones al día, mañana y tarde, con el fin de tener un valor más acertado. Los sólidos suspendidos totales se asocian a la turbidez y al color de agua. En concentraciones considerables disminuye la cantidad de luz que penetra en la columna de agua, suprimiendo la actividad fotosintética de fitoplancton y de las algas. La gráfica anterior evidencia cómo hay un crecimiento de biomasa a través del tiempo. Sin embargo, a medida que los reactores se evidenciaba una fase estacionaria, se realizaba una renovación de agua residual sintética para tener más cantidad de biomasa y empezar con la codigestión de las microalgas, mejorando ese sustrato. pH en el crecimiento de microalgas. El pH es uno de los factores que define el crecimiento de un cultivo microalgal. Cada microalga presenta un pH óptimo para su cultivo entre 7 y 8, sin embargo, una característica relevante durante la captación de nutrientes y fijación fotosintética de dióxido de carbono en el cultivo de microalgas es que el proceso tiende a inducir un aumento del pH del medio, donde a valores alcalinos se ha indicado la mayor actividad fotosintética. El pH se midió de lunes a viernes por 2 meses y medio en la mañana y en la tarde, para luego sacar un promedio. En un cultivo de microalgas, la concentración de oxígeno disuelto resultante de la fotosíntesis se puede incrementar considerablemente hasta sobresaturar el medio. En la imagen se puede observar que el oxígeno disuelto permaneció casi estable en los reactores con un rango entre 9 y 10 miligramos por litro, demostrando así un comportamiento positivo en la biomasa microalgal sin ninguna complicación o inhibición en el crecimiento de este. pH en los reactores anaerobios. El rendimiento de los 4 reactores fue estable durante todo el periodo experimental, con un pH promedio entre 6,7 a 7,1 unidades para la digestión y codigestión de microalgas respectivamente. La influencia del pH sobre la digestión anaerobia, según la teoría, se evidencia que en los pHs ácidos correspondientes entre 5,5 y 6 unidades presentan menor producción de metano, mientras que los pH cercanos a la neutralidad logran mejores resultados. Producción de metano. Se observa que el sustrato con mayor porcentaje de biodegradabilidad en el proceso de codigestión es el de 70% cítrico y 30% microalgas, seguido del reactor que contiene 70% microalgas y 30% de cítricos. El reactor que tuvo mayor producción de metano fue el 6, que contenía solo cítricos, seguido del reactor 5 con 30% de microalgas y 70% de cítricos. El valor de producción de metano del reactor 4 estuvo muy cerca del reactor 5, lo que prueba que la codigestión de microalgas es más efectiva para la producción de metano que una monodigestión de microalgas. Una de las explicaciones, de acuerdo con la literatura, es el equilibrio carbono-nitrógeno logrado por la codigestión. Remoción de fracción orgánica. A partir de la medición de sólidos volátiles al inicio del proyecto y al final de todo el experimento, se calculó la remoción de la fracción orgánica en cada reactor anaerobio, como pueden observar en la tabla 5, obteniendo un gran porcentaje de remoción entre el 82 y 96% aproximadamente. Medición de amonio. Según la tabla se puede observar que hubo producción de amonio entre 605,4 a 877,4 miligramos por litro. La codigestión de microalgas con residuos cítricos mejoró el perfil de amonio, manteniendo al reactor en un nivel no inhibitorio. La inhibición en los procesos de digestión anaerobia por amonio se presenta en concentraciones mayores a 1400 miligramos por litro, por lo cual se descarta alguna inhibición para esta prueba.
Medición de ácidos grasos volátiles y alcalinidad. El contenido en ácidos grasos volátiles en el interior de un digestor es uno de los parámetros más útiles en el control del estado metabólico del proceso, teniendo en cuenta que estos ácidos juegan un importante papel como intermediarios en la formación del metano. La acumulación de alguno de ellos indica la modificación de las condiciones metabólicas en el digestor. Por tanto, cualquier inhibición de las etapas finales de la metanogénesis provocará un aumento de la concentración de ácidos volátiles y un descenso del pH. Según lo observado en la tabla, no hubo inhibición en el medio por parte de los ácidos grasos volátiles. El porcentaje de eficiencia de fermentación demuestra la degradación exitosa por parte de las microalgas de la materia orgánica para la producción de biogás mayor al 83%. Un digestor con una alcalinidad superior a 1000 miligramos por litro presenta una buena capacidad de respuesta frente a rápidos aumentos en el contenido de ácidos volátiles. El pH, los ácidos grasos volátiles totales y la producción de metano no se vieron afectados por la interacción del sustrato y las microalgas. Según lo anterior, se concluye que los digestores anaerobios operaron de manera óptima. Referencias. Muchas gracias por la invitación y por su atención.